Bueno, estamos frente a un problema de física y química de primero, de esta primera unidad, los principios de la química, en el que se van a determinar la fórmula empírica primero y la fórmula molecular de una sustancia. En realidad lo que piden exclusivamente es la fórmula molecular, pero el proceso que vamos a seguir primero va a pasar por determinar la fórmula empírica para después determinar la fórmula molecular a partir de la masa molecular. Esa masa molecular la vamos a determinar a partir de los datos de la sustancia en estado gaseoso, ¿vale? Y a partir de la ecuación de estado de los gases ideales. Escribimos que, o nos dicen que el compuesto está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y ya hemos visto en otros problemas, y en general esto es así, que necesitamos para la fórmula empírica las masas de cada uno de los elementos, es decir, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. En este caso nos dicen que tras quemar este compuesto se obtienen 8,8 gramos. Tras quemar, perdón, 4,6 gramos del compuesto, se obtienen 8,8 gramos de dióxido de carbono y 5,4 gramos de agua. Del dióxido de carbono vamos a obtener el carbono, porque ahí está todo el carbono del compuesto, y del agua vamos a obtener todo el hidrógeno que estaba metido en el compuesto. Una vez obtenido carbono e hidrógeno, obviamente obtendremos el oxígeno restante de esos 4,6 gramos. A partir de los 9,2 gramos que nos dicen en estado gaseoso y de las condiciones que nos dan, 5,8 litros, 780 milímetros de mercurio y sus 90 grados centígrados, obtendremos la masa molar del gas. Eso es lo que estamos describiendo aquí en esta estrategia de resolución. Primero determinaremos la fórmula empírica a partir de las masas de los elementos que forman el compuesto, carbono, hidrógeno y oxígeno, y después la fórmula molecular la obtendremos a partir de la masa molecular y de la propia fórmula empírica. La masa molecular la obtendremos a partir de la ecuación de estado de los gases. Para obtener la masa de los elementos tendremos en cuenta que el carbono, como hemos dicho, proviene exclusivamente o está exclusivamente metido o totalmente metido en el dióxido de carbono. Así que sabiendo que se han formado 8,8 gramos de dióxido de carbono, tendremos cuántos de esos 8,8 gramos son de carbono. Para eso hemos determinado la masa molecular del dióxido de carbono, son 44 U, de los cuales 12 son de carbono. Así que 12 gramos de carbono se encuentran en los 44 gramos de dióxido de carbono. Eso nos permite obtener que a partir de 8,8 gramos de dióxido de carbono tenemos 2,4 gramos de carbono, es decir, que en los 4,6 gramos de la sustancia del compuesto hay 2,4 gramos de carbono. De la misma forma, vamos a hacer lo que ocurre en el caso del hidrógeno. En este caso, en el caso del hidrógeno, estamos viendo que también obtenemos su masa molecular, ¿vale? Esa masa molecular es de 18. Vamos a quitar esto de aquí, si es posible. No se quiere quitar en este momento, pero bueno, vemos que es 18U la masa molecular, y de esos 18U, 2 son de hidrógeno. Así que a partir de los 5,4 gramos de agua, sabemos que de esos 18 gramos, o por cada 18 gramos de agua, 2 gramos son de hidrógeno. Utilizamos una fracción equivalente, igual que aquí, en la cual realmente estamos utilizando la ley de las proporciones definidas, que nos dice que en un compuesto, en este caso dióxido de carbono, la relación que hay entre las cantidades de cada uno de los elementos siempre es fija o constante. Siempre va a haber 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de dióxido de carbono. Lo mismo que va a haber 2 gramos de hidrógeno por cada 18 gramos de agua. Así que en 5,4 gramos de agua tenemos 0,6 gramos de hidrógeno. Ya tenemos la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Eso nos va a permitir, en este caso, ya obtener la masa de todos los elementos. Ya tenemos la masa de carbono, la masa de hidrógeno, y nos faltaría la masa de oxígeno, que la vamos a obtener a partir de la diferencia. No puedo mover el cursor porque aparece eso, de la diferencia entre las masas de carbono, hidrógeno, y de la masa del total del compuesto. Así que tendremos de 4,6 gramos, restamos 2,4 y 0,6, y tendremos la masa de oxígeno, 1,6 gramos, así que ya tenemos las masas de todos los elementos, lo que nos permite llevar y obtener cuál es la fórmula empírica del compuesto. Para eso utilizamos el concepto de mol y hallamos los moles de cada elemento. Esa relación entre los moles de cada elemento me va a dar la misma relación que entre los átomos de cada elemento en el compuesto. Hemos hallado los moles de carbono, 0,20, los moles de hidrógeno, 0,6, y los moles de oxígeno, 0,10 moles. Moles que hemos obtenido a partir de las masas atómicas que nos daba como dato el problema.
Para obtener la relación más sencilla, que es la fórmula empírica, dividimos de una forma bastante sencilla de obtener esa relación más sencilla, es dividir entre la cantidad en moles más pequeña de los tres, en este caso 0,10 moles, lo que me lleva a una relación 261. Esa sería la fórmula empírica del compuesto. Dos átomos de carbono por cada 6 átomos de hidrógeno y por cada átomo de oxígeno. Hemos obtenido en este caso, nos vamos a volver un momento para atrás, hemos obtenido en este caso ya la fórmula empírica del compuesto, ¿vale? Fórmula empírica que nos va a permitir, junto con la masa molecular, determinar la fórmula molecular. Ahora bien, ¿cómo hallamos esa masa molecular? La masa molecular la vamos a determinar a partir de la ecuación de estado de los gases, puesto que me han dado una cantidad de sustancia en forma gaseosa en unas condiciones determinadas, y de la relación que hay entre la masa, los moles y la masa molar. Utilizando estas dos, ya se ha utilizado en otros problemas, llegamos a la conclusión de que esa masa molar del gas se puede calcular a partir de la ecuación de estado, una vez escrita, como digo, la expresión de los moles en función de la masa y la masa molar. Tenemos la masa, hay que expresarla en gramos, nos la han dado desde el principio, 9,2 gramos. Tenemos la constante molar, que me la da el problema. Tenemos la presión expresada, obviamente, en las unidades que está expresada la constante molar de los gases en atmósferas. Tenemos la temperatura en Kelvin y solo tenemos que calcular esa masa molar, que inmediatamente me va a dar cuál es la masa molecular. En este caso 46,02 gramos por mol. Así que la masa molecular de esta sustancia va a ser 46,02 U. Esa masa molar ya me permite determinar cuál es la fórmula molecular, puesto que la fórmula empírica es, la fórmula molecular es la fórmula empírica multiplicada por un número, puesto que la fórmula empírica representa la relación más sencilla. Lo que hay que determinar es cuál es ese número. Y ese número lo determinamos a partir de la expresión que tiene la masa, digamos, de la fórmula empírica, que en este caso es 46, y teniendo en cuenta que la fórmula molecular, es decir, la masa molecular también es 46, así que este número que estamos buscando es 1, estamos buscándolo, podemos escribirlo y despejarlo de esta manera, 46 por K es igual, hemos llamado K, ese número que estamos buscando es 46,02, así que K vale 1, y por tanto la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, o mejor dicho, la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica. Es decir, ya hemos hallado la fórmula molecular de este compuesto a partir de datos de la combustión de una cierta cantidad del compuesto y de la formación gaseosa en unas determinadas condiciones, en un determinado volumen, de ese mismo compuesto, como digo, en estado gaseoso. Así que la fórmula molecular encontrada es C2H6